Hola a todos y todas, bienvenidos a esta masterclass organizada por la Escuela de Bellas Artes, en donde abordaremos el tema de simbolismos, pertinencias e incidencia en el espacio público de la escultura. Cómo construimos la imagen tridimensional en un contexto territorial y en un contexto histórico como el que estamos hoy pasando. Mi nombre es Andrés Figueroa, egresado el año 2008 de la Escuela de Bellas Artes. Y desde esa fecha en adelante he logrado ir desarrollando mi trabajo en la medida de los transcursos personales y, por qué no decirlo, también nacionales y mundiales. Luego de 7 años de estudio, entré el año 2002 y salí el 2008 de la escuela, logré darme cuenta lo importante que era poder transformar una imagen en idea, más allá del contenido plástico que pueda tener una obra. Principalmente esto para mí ha sido posible de desarrollar a través de la observación. Primero la observación de la vocación propia y luego la observación de mi entorno, de mis pares, de mis profesores, de mis compañeros escultores, de los artistas que circundan los lugares o han circundado los lugares en los cuales yo me he desarrollado. Mi primera experiencia, luego de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes, fue en un territorio muy distinto a este, la isla de Chiloé. En ese lugar conocí la importancia de la cultura de la madera y cómo la cultura incide en el trabajo personal, cómo nos podemos empapar de estas costumbres locales para ir habituándonos a integrarla a nuestro trabajo. Además de la parte matérica, que es lo que a mí me apasiona, mi trabajo principalmente se desarrolla en el metal y luego pude abordar otros materiales para poder relacionarlos y generar contrastes. Actualmente creo que el panorama nacional que nosotros estamos viviendo nos ha demostrado que efectivamente la escultura es un símbolo. El territorio se desarrolla a través de símbolos. Históricamente, ancestralmente, la escultura ha formado parte del desarrollo de los seres humanos. Tenemos casos puntuales, por ejemplo, como lo que acaba de pasar en Santiago, en la Plaza Baquedano, con las manifestaciones, en el cual el pueblo alza su voz y dice que estos símbolos debieran cambiar. Cada uno de nosotros, como artistas, como escultores, deberíamos tener una plena conciencia de qué es nuestro territorio, cómo se desarrolla, cuál es la incidencia que nosotros como artistas podemos tener en ese proceso. Históricamente sabemos que tenemos en las calles estatuaria, conmemorativa, militar, que representa, desde mi visión personal, creo, otras épocas, que si bien son importantes que estén en la memoria, creo que también tenemos que entender que no podría ser ese su trabajo más importante. Desde mi visión, desde cómo a mí me ha tocado percibir la escultura, el territorio ha sido un lugar muy importante para el desarrollo. Fue así que en el año 2019 realicé mi primera exposición individual llamada Valparaíso delata, en el cual yo abordé la temática del espacio público, sobre aquello que no estaba ocurriendo en el territorio de Valparaíso. Como mencionaba anteriormente, me llamaba mucho la atención que en nuestras calles hubiese muy poca escultura contemporánea.
me gustaría de todas maneras aclarar que mi comprensión de lo contemporáneo tiene que ver con lo que se desarrolla en el tiempo que uno le toca vivir y desarrollar su arte. Hubo vanguardias históricas provenientes desde otros países que se instalaron en Chile más o menos en el año 50, ya a través del desarrollo de grandes escultores como Sergio Castillo, Lili Garafullich, Marta Colvin, entre muchos otros. Han sido personajes bastante influyentes en el desarrollo escultórico de una generación. Sin embargo, yo observé que en Valparaíso lo que encontrábamos, por ejemplo, por darles una idea práctica, en la avenida Brasil, mucha escultura que proviene desde el tiempo de la colonia. Monumentos a militares, a Colón, entre otros. Actualmente en ese espacio existe una escultura contemporánea del año 2006 que hace alusión a los detenidos desaparecidos, ¿ya? Más allá de la carga simbólica y política que tiene esa escultura, el desarrollo estético creo que tiene un gran valor hacia el trabajo escultórico que se está haciendo en Chile en la actualidad. Creo que el territorio tiene un lenguaje propio, un lenguaje que es súper abstracto desde su desarrollo. No sabemos cuál es la mecánica para instalar los símbolos a nuestro alrededor. Creo también que de forma espontánea y de acuerdo a acontecimientos que no tienen una lógica determinada, en el territorio se instalan las épocas. Como lo dije anteriormente, el caso de la estatuaria conmemorativa, hablemos de la colonización de nuestro territorio, que comienza por allá con el arribo de Cristóbal Colón, tiene una suerte de tendencia a querer influir sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo debería estar una escultura en la calle? Eso me lo he preguntado varias veces. ¿Qué determina qué escultura debe estar en la calle? ¿Por qué? ¿Llegará un momento que la escultura haya cumplido su función simbólica y deba desaparecer? Actualmente las leyes no lo permiten. Una escultura se instala y es bastante difícil erradicarla, ¿ya? Pero existe un fenómeno que se llama habitantes, y han sido estos habitantes los que de cierta manera han vandalizado estos monumentos con algún motivo, que sería, creo, muy importante establecer sus motivos y también en qué punto nosotros escuchamos esa voz de estos habitantes que se comunican a través de sus actos. En Valparaíso fue quemada la escultura de Mario Irarrázaval, que tiene por nombre A la Solidaridad, que está instalada frente al Congreso. Creo que nadie puede aplaudir un acto de esa categoría, pero sí debería ser escuchado, analizado, ver de qué manera nosotros, como escultores y escultoras de la región, ya en este caso en Valparaíso, y esto creo que va para el mundo, de qué manera los escultores y escultoras podemos revitalizar el espacio público, bajo qué fundamentos, bajo qué argumentos, cómo transmitimos nuestra observación al territorio, que es en el cual estamos todos insertos y todos
compartimos el mismo cielo, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos en el Cerro Esperanza, ya es el primer cerro de norte a sur de Valparaíso. Estamos en una zona fronteriza, colindamos directamente con Recreo Alto, que le llaman, y estamos también arriba empalmados con Agua Santa, que es la ruta 68, y acá abajo, como ustedes podrán ver, con la Caleta Portales, ¿ya? Bueno, ahora los quiero invitar, mientras hacemos el recorrido hacia mi taller, junto con Rodrigo Silva, mi compañero y colega, a que escuchen este diálogo en torno al simbolismo, la escultura, el territorio. Bueno, cosa de las que contaba, como que es parte del cerro, es que él tiene cultura que viene desde la música, o sea, que esa es como su primera relación que viene con las artes. Desde la música, porque la música es capaz de contar relatos, de contar historias, de contar cosas que hayan sucedido. ¿Cuál podría ser la traducción que se haga a la escultura? Porque la escultura, a diferencia de la música, que te puede hacer una narración que es lineal, o sea, cuenta una historia que es de principio a fin, tiene un inicio, tiene un final. ¿Cómo lo hace la escultura? Que como imagen ocurre todo a la vez. Ya, yo pienso que en este punto tenemos que apelar un poco a la investigación, ¿ya? La escultura, las artes visuales, las artes plásticas, la pintura, el grabado, todas las manifestaciones que tienen que ver con lo que uno hace con las manos, obedecen a un interés personal de alguien, de una persona, de un habitante. Las artes visuales en el tiempo han tenido esa gran y dificultosa tarea. Como nosotros, ya, las personas que nos dedicamos al arte, levantamos ese interés hacia las personas. El ejemplo que das tú, Rodrigo, que tiene que ver con la música, como bien mencionabas en algún momento, es una construcción lineal. Tiene un principio y un fin que está establecido quizás en 3-5 minutos de relato. Las artes visuales creo que se desarrollan en forma histórica. Van contando historias de acuerdo a los procesos, a las épocas. Actualmente creo que sería bastante importante captar la atención y el interés de los espectadores. Creo que esa es una función importante actualmente. Ahora, sigue. Ahora, bueno, la escultura tiene una ventaja también, porque es que ocurre en el mismo momento y está en el mismo lugar que el espectador. No así como la música, que tienes que entrar al espacio artístico, o la pintura, que entres a la pintura. En cambio, la escultura tú la tocas, la ves, está al mismo tiempo, o sea que ahí ya hay una relación que es corporal. Y te puedes conectar de repente, no solamente de la visualidad, sino también del tacto y de el resto de los sentidos. No tienes como que interpretar el espacio donde estás, sino que siempre está ahí. Entonces, ayuda un poco en esa conexión que va con el espectador, como de ese sentido más, incluso amoroso, podría decirse, o más romántico. En ese aspecto creo que uno debiera tomar en consideración los sentidos. Si bien tú nos comentas recién los aspectos que tiene la música y la llegada directa que tiene al público, creo que con la escultura pasa otra cosa. Es de otro tipo de sensorialidad, como bien tú mencionabas. La escultura yo la veo, la abrazo. Bonito lo que dijiste, podría ser de forma cariñosa. ¿Ya? Nosotros estamos abordando un tema táctil, como en algún momento lo mencioné, lo que decía Claudio Girola.
nosotros podemos tocar la escultura, podemos verla, podemos interactuar con ella. Por lo tanto, creo que son otros aspectos de la sensorialidad. Sin embargo, se sitúa dentro de un contexto histórico. Además, la escultura podría estar acompañada, por ejemplo, de un texto que contextualice al espectador, que le ayude al espectador a entender un poco mejor de qué se trata lo que está viendo. Acompañar, de cierta manera. Dentro de mi deformación académica, en algún punto de mi deformación académica, nos dijeron que la escultura debía ser en sí y que no debía tener poesía. En algún momento yo acogí ese consejo o discurso deformativo, pero actualmente creo que no. Creo que la escultura es poesía visual, es poesía táctil y por lo tanto puede ir acompañada de estos relatos, que es lo que uno siente cuando uno hace una escultura. Hay un amor primero por la materia, hay un amor por la filosofía, hay un amor por la reflexión, por lo que nos toca vivir, ¿ya? Que es el caso de las últimas esculturas de este tiempo, de este año movido o removido que hemos tenido, ya desde la crisis social en Chile, la pandemia mundial. Mi escultura es abstracta, tiene algunos roces con lo figurativo en cuanto a material y forma, pero yo dije, cuando partió todo esto, dije, chuta, yo no soy figurativo, yo no me nace hacer una escultura, por ejemplo, del perro del negro Matapaco, por ejemplo, ¿ya? Para graficar. ¿Tendré yo que cambiar mi escultura? Y dije, no. ¿Por qué no? Porque lo que yo hago matéricamente, mi investigación escultórica, que tiene que ver con cómo se desarrolla la forma en el espacio, tiene una comprensión que va acompañada del pensamiento, la filosofía, los sentimientos. Por lo tanto, cuando yo a una obra le pongo resistencia al medio, por ejemplo, que es la última obra y que ustedes van a poder verla en este trabajo audiovisual que está desarrollando la Escuela de Bellas Artes en conjunto con Rodrigo, que es Rodrigo el que, digamos, el que lleva los hilos de esto. Somos un equipo. Trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo. No, pero bueno, aprovecho a agradecer también que todo este trabajo visual lo hacemos con Francisco Olivares también, con Gastón Araya de la MUNI, con Brenda que nos está ayudando mucho en la parte gráfica, con David, con el Museo Auriza que nos ha acompañado también en la difusión. Bueno, eso es fin de comerciales, muchas gracias. Ya, y hemos hecho esto mismo que está ocurriendo ahora. Nosotros estamos conversando con el arte, conversando con un colega en este caso, reinventándonos también. Lo que yo venía conversando acerca de Resistencia al Medio, que es un título para mí súper, que tiene una carga valórica súper importante. Mi escultura en sus formas no se vincula con lo que está pasando, pero sí en su trasfondo filosófico y poético. Porque yo siento, lo que yo siento al hacer arte es una cuestión profunda, es una cuestión que a veces no tiene... yo no puedo hacer una lista de... o no podría yo explicar profundamente qué es lo que uno siente. Pero sí hay una carga importante detrás que tiene que ver con lo que uno es capaz de escribir, con lo que hay detrás, con lo que uno siente realmente, con lo que siente del momento. No podemos desconocer. Tampoco voy a dejar de ser escultor y voy a comenzar a ser escritor ni poeta, no. Una forma de haberse reinventado ha sido esta,
profundizar en reconocerse a uno mismo, de qué es lo que somos, como escultor y como personas. Claro, es como lo que tú decías en la plaza, cuando estábamos en la plaza, que no es, a ver, no es como esa búsqueda por ser contemporáneo o de poner los códigos del ser contemporáneo, sino que uno siempre es contemporáneo porque siempre está viviendo al mismo tiempo. Entonces, la escultura también surge como la extensión de uno. Como que no buscas códigos que quieran ser contemporáneos o códigos que estén ocurriendo en el contexto, sino que como tú lo estás viviendo y como tú lo sientes, y como la escultura es una extensión tuya, inmediatamente se plasman en la obra. No está como ese pie forzado, ¿no? Ese forzar los códigos, sino que surgen de manera espontánea, como tú dices. Ujú. Creo que uno siempre piensa en lo que a uno le gustaría ver, quizás. Cuáles son sus intereses, entendiendo que hay muchas corrientes, muchas ramas de la visualidad. La escultura abstracta, la escultura figurativa, ¿ya? Yo veo que en la calle hay una escasez de lo que a mí me gustaría que existiera, De lo que te gustaría ver. de lo que me gustaría ver. Y a su vez cuando mi trabajo es expuesto y se muestra a través de medios digitales o presenciales, eh, mi escultura, si bien es abstracta, de libre interpretación, por lo que la gente comenta, me dice, tiene una cierta potencia visual, Ujú. ¿ya? Que yo creo que tiene que ver con todo este desarrollo espontáneo que a uno le nace en el taller. Uno se vincula con los materiales, con los fierros. Ah, ya, si esto lo doblo de esta manera y lo corto de esta otra manera. Y una conversación con uno y con la obra, que se obtiene de ello un resultado. Entonces surge desde este lenguaje material, como que eso te gusta a ti, como es Sí, las posibilidades que tiene el las material. posibilidades, sí, de todas maneras. Las posibilidades que tiene el material y cuáles son las posibilidades escultóricas, cuáles son las temáticas, independiente de que mi trabajo sea eh, abstracto. Yo hace mucho tiempo que estoy desarrollando la espacialidad de la forma. Mi escultura espontáneamente pasó a ser horizontal y yo no me lo propuse, yo lo descubrí. En algún momento dije, oh, estoy haciendo solo escultura horizontal. Y para mí también fue una sorpresa. Y Sí. cuando lo descubrí y lo reconocí, traté de buscar el porqué. Y tiene que ver con las posibilidades. Cuando yo oriento un cilindro en forma vertical, mis posibilidades se ven reducidas. Las mías, las personales. No sé mucho para dónde ir, más que para arriba. Claro. ¿Ya? Luego, cuando yo avanzo de forma horizontal, creo que no existe el límite. Porque al yo proporcionalmente poder crecer en forma horizontal, es cuestión de que el formato sea mayor y llego a la misma altura. Cuando yo digo yo voy a la escuela, lógicamente a aprender, pero yo creo que principalmente yo entré a la escuela a estudiar arte, a reconocer quién era yo, a saber. Creo que un poco es de lo que se trata la vida. Nosotros estamos, y actualmente cuando se están cayendo todas estas estructuras mentales y políticas a las cuales nos tenían un poco acorralados, ¿ya? Eh, en la vida nosotros vamos reconociéndonos y vamos cambiando. Yo ahora creo que agradezco lo que pasó, esta posibilidad que nos dieron bueno, a todo Chile y a todo, no sé si a todo el mundo. Tenemos un alcance territorial súper reducido, creo que también nos ponen en las pantallas o en los medios de comunicación una parte muy acotada de la realidad. Pero si no hubiese sido por esta oportunidad,
hubiésemos seguido encapsulados donde estábamos y haciendo las cosas de la misma forma. Lo que tú me comentaste hace un rato que tenía que ver con el arte, no se puede desvincular de las personas, de las otras personas. El clásico, no, es que esta persona lo único que hace es mirarse el ombligo. Nosotros no podemos seguir mirando los ombligos de los otros artistas. Creo que estas conversaciones son necesarias porque estas conversaciones espero que no sean escuchadas solo por artistas. Claro, esa es la idea, que bueno, es una crítica, yo lo siento que es como una crítica también, que como de producción artística, que bueno, está el cliché de que el arte se hace para los artistas, ya, ese es uno. Pero también ocurre que hay una gran producción del arte donde el mismo artista trabaja como máquina, como que pierde esa capacidad relacional con el público, se olvida que existe un público, que hay alguien que lo está escuchando, que hace cosas para alguien más, por un motivo, ¿sabes? Para ser vista. El arte también tiene como esta mirada que parte desde el lenguaje, que es un fenómeno de comunicación, que tú te comunicas algo. No solamente no te comunicas lo que tú quieres decir, sino que también comunicas quién eres, de dónde perteneces, cuál es tu territorio, dónde naciste, qué está ocurriendo alrededor. Que es como un poco lo que tú decías de que no es la búsqueda, o no es solamente poner códigos que sean contemporáneos, porque uno inmediatamente es contemporáneo. Eh, También puedo hacer una... A mí me daba lata, por ejemplo, que cuando uno veía libros de arte siempre fueran biografías y no se hablaba como de la obra o como una obra es importante para los procesos que ocurren alrededor. Generalmente es como la narración de la vida de una persona. Pero ahora, como entendiendo un poco lo que tú me dices, o como tú has generado obra, esa parte de la vida también es importante para lo que tú ves de cómo se refleja en la obra. Yo siento que estamos al debe como, como mundo cultural. Voy a volver atrás un poquito esto de mirarse al ombligo. Uno aprende a no mirarse el ombligo tanto ni ser tan autorreferente, pero luego te empezáis a vincular con otras personas con las cuales tenéis coincidencia y empezáis a mirar los ombligos de los otros. Repito esto, ¿por qué? Porque al yo decir que estamos al debe con el cómo el arte se comunica con la sociedad. Claro. Porque generalmente esta misma conversación quizá pudiese no estar al alcance del 100% de las personas, ni ser del interés del 100% de las personas. Entonces ahí yo pondría una alarmita chiquitita que diga cómo nosotros nos comunicamos con los espectadores, para que el espectador entienda y sienta algo de lo que este arte que pasó por el medio de nosotros, ¿ya? Recuerdo en el año 2016 estaba en Argentina compartiendo con unos escultores y con un escultor mayor de 50 años, un hombre con experiencia que dejó de ser doctor para dedicarse a la escultura, Adrián. Y claro, uno como en los años cuando uno es joven, digamos, cuando estáis recién empezando, cuando tenía una mediana carrera, a uno se lo come la ansiedad, porque lo quiere hacer todo. Tiene muchas ideas en la cabeza, entonces en ese momento Adrián se dio cuenta de esta ansiedad y de esta, digamos, un poco como de, no sé, como de electrificación de la persona, de estas ganas de hacerlo todo. Entonces Adrián me dijo algo que hasta el día de hoy me hace mucho sentido. Me dice: Andrés, tienes que dejar que la vida te atraviese y no pretender tú atravesar la vida. Por lo tanto, cuando la escultura y el arte y las reflexiones y la filosofía pasan por a través mío, existe una necesidad de que esa transmisión al público provoque una sensación positiva.
te haga pensar, te saque lo que tenía dentro. A lo mejor, claro, la escultura quizás no es el mejor medio para hacer sentir a los otros. No es lo mismo leer un libro quizás que mirar una escultura. Son sensaciones, como hablábamos hace un rato, son sensorialidades distintas. Pero personalmente yo hago mi mejor esfuerzo desde la honestidad. Lo que yo siento, lo transmito. Le llegará a unos pocos, a más, a 10, a 20, lo que sea. Pero trato de hacerlo así, de forma honesta. Honesta y honesta conmigo mismo nomás. O sea, con lo que yo siento que está bien decir, con lo que yo siento que está bien hacer. Mi trabajo escultórico tiene una línea súper definida. ¿Ya? Quizás a alguien, o esto quizás a lo mejor es una autocrítica, a mí también me gustaría que mi trabajo evolucionara y que cambiara estéticamente, pero no lo quiero forzar. Y lo que ha pasado el último tiempo y que sinceramente cuando fue el estallido social me invitaron a exponer a Panguipulli, el Norberto León, y, en noviembre, o sea, nos llevábamos un mes y medio de estallido social y yo me cuestioné, ¿voy o no voy? ¿Qué tengo que ir a hacer allá cuando aquí, cuando el país se está quemando? ¿Cómo se acerca mi escultura a la realidad, a la contingencia? Y comencé a escribir. Últimamente he escrito más de lo que lo hacía antes. Y comencé a trabajar en la escultura para llevar a Panguipulli. Y yo dije, ¿cómo se va a llamar esta escultura? Y ahí nació el título Horizontalidad y Expansión. Horizontalidad desde el punto de vista escultórico, ya que es cómo se desarrolla, y expansión por cómo mis formas simples, abstractas pero simples, se van desarrollando. Mi escultura tienden a la eclosión, a la descomposición. Ahora principalmente estoy enfocado en el tratamiento del vacío, ¿ya? Pero también sentí que socialmente era lo que necesitábamos, po. Eso. Claro, como romper esta barrera que se arma con el arte también, pues. O sea, a ver, la parte de la horizontalidad, cuando tú me contabas sobre eso, también ocurre que al ser horizontal está más cerca de las personas, pues no está arriba, donde no puedes tocar, donde no puedes como interactuar de mejor forma. En cambio, si es horizontal, eh, cubres más el territorio. Hay algo que a mí me gusta mucho de los trabajos que son horizontales, es que, a ver, les da lo mismo. Es esa postura del galerista que te dice, ya, pero pon la escultura en un lugar donde no moleste. No, po, la escultura tiene que molestar, tiene que tener su espacio. ¿Qué es eso? Sí, po. Tiene que apropiarse de ese espacio. Y al apropiarse de ese espacio, darle esa posibilidad a la gente de que interactúe con ella, de que configura un terreno, que configura un terreno para ellos también, eh, les permite apropiarse, es como mostrarse. Esto es lo que nosotros hacemos y este es el lugar que tiene que ocupar también. Eso. Sí, Voy a decir un poco para cerrar este cruce entre un deseo o un pensamiento filosófico y un concepto escultórico, como el ejemplo que te daba yo de la horizontalidad y expansión. Cuando yo llego a ese título digo, es lo que nuestra sociedad chilena necesita para avanzar, ¿ya? Que creo que todavía no se da. Creo que actualmente la coyuntura política dice, yo entiendo que no sé cómo se va a resolver. Solo pienso que es un proceso largo al cual vamos a tener que estar atentos y escuchando. Y en ese momento yo pensé y sigo pensando que lo que necesitamos es eso. Horizontalidad, digamos, o sea, horizontalidad de qué, de oportunidades, ¿ya? Principalmente de eso, o sea, nadie acá es más que el otro.
Estamos acostumbrados a esta cultura antropofálica, gótica, en los tiempos del gótico las iglesias eran tremendas de grandes porque era Dios el que estaba ahí arriba. Después vino el Renacimiento y ahí hubo una horizontalidad. Todo bajó a piso. Todo se desarrolló abajo. Dios está abajo. Entonces actualmente creo que la horizontalidad que necesita la sociedad, al obtenerla, llegaría a esa expansión, a esa evolución. Si lo que necesitamos es evolucionar, lo que necesitamos es que en la conciencia colectiva, la inteligencia colectiva se active. O sea, las decisiones país deberían ser tomadas desde esas lógicas, que son, o sea, lo que yo digo de la inteligencia colectiva es casi una locura, creo yo, de decir, la sociedad sabe lo que tiene que hacer, pero por alguna razón ajena a nosotros no lo hace. Entonces, en la medida que vamos evolucionando en nuestro pensamiento y nuestras maneras de hacer las cosas, creo que llegamos a esa expansión y a esa adquisición de una conciencia e inteligencia colectiva. Siempre se dice que el hombre es un individuo, nos individualizaron. Y siempre, no, las hormigas tienen conciencia colectiva. Y si tienen conciencia colectiva, pues andan todas juntas, se comunican en el camino, saben lo que tienen que hacer. Dicen, no, las hormigas no tienen alma. Yo creo que sí. Lo que pasa es que nuestra alma se ha individualizado demasiado. Bueno, ahí se contesta un poco la pregunta que hacíamos al principio, de cómo la escultura es capaz de contar relatos también. En el sentido de que quizás una sola, por sí sola, no haga el relato completo, pero la suma de todas las obras que uno hace o que hace un artista durante su vida, tienden hacia un tema. Por ejemplo, el tuyo ahora, o esta saga que estás haciendo, es de la horizontalidad, y ese va a ser ese es como el código, ¿cierto? Y cómo eso lo llevas a una parte más filosófica también. O sea, como que se hace esa atracción que es filosófica. Entonces, quizás la narración de historias, de los relatos, a partir de la escultura, sí se puede hacer también. Pero no solamente viendo una, sino que viendo la suma de todas las esculturas, o todas las esculturas que se puedan relacionar durante un periodo de tiempo. Durante mucho tiempo yo me preguntaba el por qué los artistas se hacían famosos cuando llegaba la hora de su muerte y lo mismo que me decías tú hace un rato, el por qué tenemos tantos libros tanto libro biográfico. Claro. Y yo creo que todas las personas tienen algo muy importante que entregarle a la sociedad. Sin embargo, no hay tiempo en la vida real para poder investigarlo a todos. No hay tiempo para poder saber, qué es lo que piensa Rodrigo Silva, qué es lo que piensa Francisco Olivares. Ya, por dar ejemplo, hola Francisco. Porque no da. Por lo tanto, siento también que de alguna manera el trabajo que desarrolla el artista visual, en este caso el escultor, busca ir realzando estos sentimientos, esta filosofía, esta transmisión de datos por medio de la visualidad. ¿Ya? Y en este caso, nosotros, Valparaíso, capital cultural le llaman, ya que creo que somos capital cultural desde antes. O sea, es una ciudad en la cual, por alguna convergencia territorial, se hace mucho arte. Sí. Creo que no podemos ignorar eso. Por algún motivo, Valparaíso es un lugar que está configurado para el desarrollo de las artes. Será quizás su carácter cosmopolita, será quizás lo que hablábamos hace un rato, esto de estas 40 y algo islas que son cada cerro, que vendrían siendo como 40 culturas, 40 tribus, y que convergen en un plan, en
en el centro de Valparaíso, en la playa. Creo que esa diversidad cultural que tiene Valparaíso es importante y no hay que ignorarla. Creo que, lo dije hace un rato atrás, tiene que haber primero que todo tiene que haber una responsabilidad por parte de las escultoras y de los escultores, de los artistas visuales. Una responsabilidad si es que queréis trabajar en el espacio público. ¿De qué manera tú lográis esa vinculación? ¿De qué manera lográis que esta escultura no sea tratada como la escultura que está en la variante Aguasanta? Por ejemplo, esta alusión a una carretera que nunca he escuchado palabras lindas para esa escultura. ¿Ya? No tirar a la calle formas por capricho. Claro. Entenderlo, o sea, Entender el lugar donde están puestas. entender el lugar donde están puestas, que exista una asociación. Como decías tú, claro, la escultura tiene que molestar, entre paréntesis, ¿cachai? Pero tiene que vincularse con el espacio, con el entorno, o sea, para mí en ese aspecto la vinculación de la persona, la interacción de la persona con la escultura es importante. Creo que desde lo local, desde lo territorial, los escultores y las escultoras deberíamos preocuparnos de observar adecuadamente nuestro entorno. Por otro lado, revisar cuáles podrían ser las nuevas formas de financiar nuestro trabajo. Sí, un tema. Es un tema, porque la institución, las artes visuales en general, las artes plásticas están siendo un poquito relegadas. Se está privilegiando mucho los conceptualismos, ¿ya? Como que eso fuera el arte contemporáneo, y se están olvidando del oficio. Está bien tener ideas, está bien que exista una lectura detrás de la obra, pero creo que ambas cosas pueden coexistir y no podemos relegar a las artes plásticas como si fueran artes pasadas de moda. No podemos ignorar el trabajo que se hace con las manos. El oficio, cuando nosotros somos escultores y a nosotros nos gusta el oficio. Y el oficio es la materia. Uno va y se vuelca hacia el material con tu martillito, con tu pulidora, con tu cincel, con tu soplete, vas, calientas, no, esto tiene que... Ahí hay una relación. Y ese valor, valga la redundancia, tiene que ser valorado, po. El amor por la materia, la pasión por la materia, o sea, la escultura es eso, dentro de muchas otras cosas, pero yo me relaciono directo con el material. O sea, yo puedo estar, no sé, doblando un fierro o generando una curva 3, 4 días, y en el camino sigo pensando. Y en el camino te seguí encontrando con esta... ¿cómo le decía yo? Estos desechos que están orbitando en el taller. Y yo me encuentro con escultura casi de forma casual, ¿cachai? O sea, yo a veces he hecho escultura y la miro y digo, oye, pero si esto se parece a tal herramienta. Claro. De una forma inconsciente, o sea, es sumergirse en el mundo de los materiales. Yo creo que sí. Me pasa que hay una búsqueda que hace el arte, que es una búsqueda permanente por la belleza y por las cosas que son bellas, como esa relación amorosa que decíamos que uno tiene con la escultura, con toda la... ¿Y qué me pasa? Que de repente converso, no sé, pues, con colegas o personas que van a estudiar arte, que vienen, como me decías tú, no sé, pues, con una tradición que venía desde otro lado. Por ejemplo, una tradición que es metalúrgica, en tu caso. En mi caso, no sé, mi papá, los dos eran físicos, eran profesores de física. Entonces, ¿en qué momento surge como esa necesidad del crear o de crear arte? Y yo pensaba,
Bueno, es que esa búsqueda de la belleza la tenemos todos, pues, en el fondo, ¿cachai? Pero, en algún momento de esa sucesión, de esa historia de familia, alguien dijo, oye, pero qué bonita esta soldadura, o qué bonito esta relación con el material. Entonces como que surge como esta amor por el material que tú dijiste. Y en algún momento en ese amor por el material se convierte en un amor por el arte. Como que entra por esa parte material. Me acuerdo que, no sé, pues en mi caso, de mi papá que es un profesor de física, también hablaban como de la belleza de, no sé, que tenían las ecuaciones cuando eran más reducidas, por decirlo de alguna forma. Qué bonito explicar una idea, decían ellos, cuando esta idea se puede explicar de forma más reducida en una ecuación chica, por decirlo de alguna forma. Entonces, también es como una búsqueda de la belleza. Y eso en algún momento se convierte en una búsqueda por el arte. Como que también entra por ahí. Es algo que poseen los ciudadanos, y es una condición humana el arte. Ocurre como una condición humana. Entonces, a veces cuando se hacen estas como islas, como dijiste tú en algún momento, estas islas de que yo soy esto y me quedo acá, o yo soy esto otro y me quedo en este espacio, no es tan así tampoco, porque hay dimensiones poéticas que todos tenemos, hay dimensiones de la belleza que todos tenemos también y todos nos relacionamos con las cosas de una forma amorosa. Yo creo que la tarea que deberíamos eh, impulsar con una mayor potencia debiese ser justamente el mejoramiento del lenguaje para con el espectador. Creo que entre nosotros los artistas nos entendemos, las obras se entienden, se justifican, se exponen. Eh, Sin embargo, claro, el espectador es un poco el que queda con un poco de incertidumbre respecto de cómo él decide vincularse con el arte. Cuando las personas no entienden el arte, ocurre este fenómeno que se desprenden de él por el solo hecho de no entenderlo. Y termina la frase típica y cliché, es por eso que no me gusta el arte o el arte contemporáneo, porque no lo entiendo. Así que bueno, esa debiese ser una tarea para todas las personas. Claro, yo creo que das justo en el clavo, que eh, como que se aleja un poco de esta relación que uno tiene con la obra, de qué cosas me pasan, qué cosas, cómo interviene la obra en mí, y se reduce solamente al entender la obra, a entender de qué se trata, como que te la expliquen, ¿cachai? Como que se pierde esa relación rica que tiene con la persona, de cómo se comunica contigo la obra, sino que pasa directamente a qué es, cómo la entiendo, que te la expliquen, que te la mastiquen y que te la dijeran y que te den como, vendan como toda esa experiencia. Claro, por lo tanto en ese aspecto tenemos tres puntos súper importantes. Creo que deberíamos considerar que son los artistas, el mundo cultural, los y las artistas, eh, los espectadores, la sociedad y el territorio. Creo que ahí se sientan las bases de esta triangulación importante para el desarrollo y el recorrido de la información. No basta solamente con ser artista y sentir y decir yo creo, yo pienso, yo propongo, sino cómo eso viene de vuelta y genera nuevas instancias, porque uno igual se nutre de las opiniones de los otros. Claro. Uno se nutre de lo que pasa, o sea, uno cuando expone, no es de manera estadística como en otras profesiones, pero uno sondea opiniones, principalmente eso, opiniones, comentarios, uno se nutre, o sea, creo que hay que pensar que eso es parte importante de la función del arte. ¿Cómo lo han llevado, compañeros, con el tema de la cuarentena, de la pandemia? Yo creo que al principio no supimos o no supe personalmente qué es lo que había que hacer hasta que comencé a vivenciar todo este proceso. Fue así que con mi colega y amigo Carlos Vargas comenzamos a pensar en generar un material que se pudiese hacer llegar a las personas. Y encontramos en el medio audiovisual la herramienta.
Luego invitamos a trabajar al Alberto Riveros Luco, más conocido como el Beto, y comenzamos a darle forma a este proyecto que terminó por llamarse Trinapsis. ¿Ya? Trinapsis es la conexión a distancia de 3 escultores chilenos que en tiempos de pandemia y crisis social buscan investigar para saber de qué forma la escultura puede llegar a la sociedad. Encontramos en el registro audiovisual una manera de poder explorar, también una manera de poder innovar y reinventarnos nosotros con nuevas herramientas. Cada uno desde su taller hizo registro de su trabajo, de lo que estimaba conveniente, de sus reflexiones filosóficas, y con todo ese material generamos un trabajo de 5 minutos en el cual es una breve reseña de lo que nosotros sentimos y pensamos en estos tiempos difíciles de desarrollo artístico. Trinapsis ahora se va a reestrenar en diversas plataformas culturales de la región. A eso tuvimos la posibilidad de agregar el MAM Chiloé, al cual le solicitamos su apoyo, y luego de ver el trabajo nos dijeron cuenten con nosotros. La primera semana de noviembre, Trinapsis, volumen 1, se va a difundir en las redes del Palacio Bauriza, de la Escuela de Bellas Artes en el marco de los 60 años, la Dirección de Cultura, MAM Chiloé, Parque Cultural de Valparaíso. Principalmente nuestra intención es que el quehacer escultórico desarrollado durante este tiempo llegue a más personas posibles. Ahora, a mí igual me surge una pregunta, porque claro, cuando uno trabaja en un territorio, supongamos Valparaíso, y hace obras en Valparaíso, trabajo público en Valparaíso, puedes dedicarte como parte de tu esfuerzo a ese lugar comunicacional, a esa parte educativa, pero ¿qué pasa cuando tú colocas una escultura en otro lugar y te tienes que devolver? Mira, es importante, sobre todo, importante la observación. Lo veo así más como una observación que como una pregunta. Cada vez que uno va a otro lugar, en el arte se da mucho, uno inicia un viaje. Y creo que uno va a dar y a recoger también. Y también se vincula, creo que con esta vuelta, con esta retroalimentación de la sociedad con el artista, uno deja un objeto, un artefacto en el lugar, pero se trae de vuelta una cantidad enorme de elementos que van a constituir el futuro de tu obra. A su vez, lo que tú dejas, como dije recién, es una obra, un objeto en un territorio, también dejáis las experiencias anteriores. A lo mejor también deberíamos pensar si esa obra funciona de la misma manera en otros territorios. Claro, porque es otro público también, pues. Ahí está inserta en otra cultura. Claro, pero ahí vuelvo a lo que te decía recién y creo que lo que uno lleva consigo en un viaje es una experiencia adquirida y también deja lo que uno comparte ahí. O sea, las personas, como experiencia personal, hemos estado juntos también en eventos públicos, en otros lugares de Chile, uno deja también más que la obra. Deja una perspectiva, o sea, primero nosotros ya somos escultores, luego, bueno, primero tú eres Rodrigo, yo soy Andrés, somos escultores, pero luego somos de Valparaíso, además. Y Valparaíso tiene esa particularidad. Ah, eres de Valparaíso, uy, qué lindo primero, ah, puerto principal, ah, capital cultural, oye, siempre que uno va a otro lugar les llama la atención que uno sea de Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad, ¿cachai? Entonces, la persona se vincula además de con la obra y con la persona, se vincula con una persona específicamente de un territorio. Y se hace esa idea, ella siente que recoge un pedacito de este lugar también.
lo acoge como una experiencia, o sea, está compartiendo con alguien que viene de un lugar específico. Y eso también creo que provoca, es una transmisión de información importante. Sí, yo he conocido a través de la escultura gente de muchos países y efectivamente si todos nos vinculamos por la escultura, los rasgos de estas personas son súper distintos. Bueno, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por el espacio donde en estos momentos estoy trabajando una escultura? Conversamos acerca de quizás aspectos que tienen que ver más con el material y nos dedicamos a disfrutar de eso. ¿Te parece? Me parece. Vamos, compañero. Vamos, compañeros. Ya, pues, lo prometido es deuda. Acá tenemos esta escultura de metal que mide 1,40 m de altura por 1,85 por 1,95. Su técnica es carpintería metálica. ¿Eso qué quiere decir? Corte y pegado de láminas metálicas para generar un volumen. ¿Ya? Principalmente aquí se trabajaron los planos, ¿ya? Y la convergencia entre planos para generar estos volúmenes. El trabajo del vacío, bueno, podemos ver que es bastante pesada, ¿ya? El óxido para mí es importante, de hecho esta tiene sulfato de cobre y todavía no está terminada su pátina final. Me gusta el óxido, también me gustan los contrastes y bueno, esta al ser creo siempre la última escultura es como la última etapa de la exploración, así que podemos decir que esta es parte de mi última investigación. Bueno, y desde acá, desde adentro del vacío, me quiero despedir, hacer un hincapié grande en la observación, en el entendimiento de lo que significa el simbolismo de la escultura en el territorio, de cómo Valparaíso, que es este gran crisol en el cual se construyen estas imágenes tridimensionales, que es una gran labor para todos nosotros, escultores y escultoras de la región. Bueno, a ellos también los quiero saludar a todos. Ustedes saben quiénes son, hemos trabajado juntos muchas veces. Y poner atención a las manifestaciones espontáneas de la sociedad. Los monumentos y esculturas que han caído no han caído solamente como materia, han caído como símbolos de una transformación importante. Lamentablemente, para que algo cambie, tiene que, de cierta manera, o en un sentido un poco figurado y no tan figurado, tiene que destruirse. Todo lo que se ha quemado para transformarse. Y para mí, poner especial atención en lo que significan o podrían significar estas cosas en relación con la sociedad y con el territorio es súper importante. Así que bueno, gracias a Rodrigo, a la Escuela de Bellas Artes, al Palacio Bauriza, al Pancho por su trabajo constante con extensión, al David, a todos los que han logrado sostener esta bonita escuela en la cual muchos de nosotros hemos estudiado, la Escuela de Bellas Artes, que cumple 60 años de historia. Yo ya llevo casi 20 en su recorrido. Y eso, así que saludos a todos y un abrazo grande desde esta trinchera. Nos vemos. Chao.